Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a través de las redes sociales o a través de mi noticiero. Gracias por ver estas reflexiones que las hago con todo el cariño del mundo. Eso sí, para el que quiera escuchar, les voy a pedir el favor de que me disculpen que estoy sobándome la nariz, pero es que mantengo con una rinitis y me pica la nariz cada ratico y entonces a toda hora tengo que estarme limpiando o sobándomela porque mantengo con esa situación a toda hora y entonces a veces me valen unas pastas que me tomo y otras veces no. Y mientras me hacen efecto, me provocan esta sensación tan maluca. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, recuerden, de la palabra de Dios, no de la palabra de César Arturo Arias. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Estoy impresionado de cómo la palabra de Dios debería inundar el mundo entero y no es así, no es así. La mayoría de las personas no escuchamos la palabra de Dios. No la indagamos, no la escudriñamos, no la analizamos. Nos dejamos llevar por la vida cotidiana, por el mundo mundano. Y entonces nos preocupa eso, a mí me preocupa eso. Porque es que hay un detalle muy grave. Y es que la palabra de Dios te va a llevar a la salvación. Pero si usted no la analiza, no la vuelve parte de tu vida, tengan la plena seguridad, muchachos, que no llegarán a la salvación. No. A veces escucho en las redes sociales algunas personitas que escriben y dicen: yo no necesito ir a misa, yo no necesito congregarme, Dios sabe que yo creo en Él y para mí eso es más que suficiente. Él ya sabe que yo creo en Él y cree que eso es suficiente, y eso es un error. Creer en Dios no basta. Decir yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, no basta. Entonces el ateo o el que dice que no necesita congregarse en la iglesia, que no necesita ir a misa, que Dios sabe que él es un pecador y Dios tendrá misericordia de mí, eso no sirve para nada, muchachos. Tengan la plena seguridad que se lo estoy diciendo yo, que ya me conozco la Biblia y todos los días veo videos del Padre Luis Toro, todos los días. Y cada día me doy cuenta que eso no sirve para nada. Si no sirve para nada lo que hacen los protestantes, que aleluyan, alaban y glorifican a Dios, y eso es qué belleza, y eso no sirve para nada. Ahora dígame usted que usted solamente dice: no me congrego, no voy a misa, pero Dios sabe que yo creo en Él, menos todavía. Por lo tanto, esto que yo leo todos los días es una cosa impresionante. Es muy importante, muchachos, que ustedes se dejen seducir de la palabra de Dios y la escuchen. Muy importante. A menos que a usted le importe un carajo la salvación. Y ahí sí, eso ya es otra cosa. Si es bien difícil para el que medio cree, más difícil todavía va a ser entrar al reino de los cielos los que no les importa nada la salvación. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, y a ver qué nos dicen las lecturas en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Hechos de los Apóstoles 4, 33, 5, 12, 27, 33, 12, 2. Bueno, es un resumen. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra,
haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Empezamos con esta primera lectura, muchachos. Una lectura que es de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro muy importante porque casi muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de que Jesucristo murió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los discípulos? Y por eso este libro es muy importante, porque este libro nos va a llevar a conocer qué pasó. Jesucristo los toma a los 12, los nombra a los que Él quiso, les enseña durante 3 años. Y durante esos 3 años les predica y les da una doctrina que ellos tienen que ir a por el mundo a enseñar. Y Él dice al final, 28, creo que Mateo 28, 19, vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, todo lo que yo les he enseñado. Por lo tanto, estos apóstoles van a ir por el mundo a predicar a Jesús, a un Jesús resucitado. Entonces, ellos van a empezar a encontrar unas situaciones muy difíciles, no tan fáciles como las de hoy día, voy a decirlo así. Al menos para mí es muy fácil predicar la palabra de Dios. No he encontrado la primera persona que me amenace que por predicar la palabra de Dios o me insulte por predicar la palabra de Dios. No he encontrado la primera. Hoy día es más fácil, pero en esos tiempos no era así. Entonces ellos predicando la palabra de Dios hacían unos signos impresionantes, hacían milagros y toda la cosa. Pero los sumos sacerdotes de ese tiempo, los que crucificaron a Jesús, recordemos que en ese tiempo la religión judía era la predominante, era la que mandaba. Y aparece una religión nueva llamada cristianos, que luego más adelante los van a llamar cristianos, y nombrando a un tal Jesucristo, que murió y resucitó. Y por eso este sumo sacerdote les llama la atención y les dice esto con mucho valor. A ver, voy a decirlo lo que he dicho hasta ahora. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo con mucho valor. Eso fue lo que les acabo de decir, cierto. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Eso es lo que les acabo de decir. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Todos se reunían con un mismo espíritu. Óigalo bien, ese con un mismo espíritu significa una cosa impresionante. Es que la Iglesia Católica manda a sus discípulos a predicar la palabra de Dios con un mismo espíritu. Jesucristo antes de irse les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya para que manden al Paráclito, al Espíritu Santo. Y Él no es que sea mayor que yo, no. Él les va a enseñar lo que yo no les pude enseñar. Y les va a hacer que la fe permanezca en ustedes, con un mismo espíritu. Y por eso los apóstoles recibieron un mismo espíritu, uno solo. Hoy día no es así. Hoy día los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo los acompaña. Los mormones dicen que el Espíritu Santo los acompaña. Los testigos de Jehová, los adventistas, la luz del mundo, los pentecostales, todos creen que el Espíritu es el mismo Espíritu y resulta que no. Están equivocados totalmente los protestantes. Porque aquí la palabra de Dios dice que con un mismo espíritu ellos predicaban la palabra de Dios y hacían los signos. Entonces, si eso no fuera así, entonces la iglesia y Cristo se confundió al decir que el Espíritu Santo iba a acompañar a todo el que viniera y montara una iglesia. Los testigos de Jehová
Dicen que Jesús no es Jesús, que Jesús no es Dios. Es solamente el Hijo de Dios y es un Superman. Los adventistas creen todavía en Moisés. Los de la luz del mundo no creen en la Trinidad ni en la Eucaristía. Los pentecostales dicen que Jesús es Jesús, pero no existe la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. Luego es Jesús solo. Luego ellos creen en una doctrina diferente y creen que el Espíritu Santo es tan bobito que los va a acompañar en sus andeses. Luego ya se dan ustedes cuenta de que no es ese espíritu que aparece acá. Con un mismo espíritu quiere decir que solamente la Iglesia Católica, la que fundó Cristo, anda con el Espíritu Santo. Solamente la Iglesia Católica, nadie más. Nadie más. Si alguien dice, César, venga, le corrijo. Llámeme papito y corríjame. Pero que sea con la Biblia. Porque yo sí le voy a decir con la Biblia que es un mismo espíritu solamente en la Iglesia Católica. Ustedes ven muchos videos diciendo y hablando del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo y unas señoras encopetadas bailando y brincando y de todo y creen que el Espíritu Santo, otros haciéndose aquí así y dicen que es el Espíritu Santo que lo tiene arrebatado. Por Dios bendito, cuando es el mismo Satanás el que los tiene dominados a todos ellos, haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Por eso está escrito que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para hacerles creer a ustedes que es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante lo que dice aquí. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Y viene la otra parte. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: mire la grosería del Sanedrín. Nos habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. Ni siquiera es capaz de decir Jesús. Ni siquiera es capaz de decir Jesús. En cambio habéis llenado Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Ni siquiera se atreve a decir que es Jesús. De ese hombre, de ese nombre. Déspota. Qué pesar de esos sumos sacerdotes de ese tiempo, de esos sacerdotes. Ya murieron. Murieron. ¿Creen que van a resucitar en la vida eterna? No, muchachos. Estos hombres fueron los primeros condenados de ese tiempo. No soy yo para condenarlos, pero si la Escritura no se equivoca, y evidentemente no se equivoca, estos hombres que renegaron de Jesucristo fueron los primeros condenados. Fueron los primeros condenados. Pedro y los apóstoles replicaron. Esto es muy importante que ustedes lo guarden, muchachos, para que lo tengan muy en cuenta, estas palabras que va a decir Pedro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es una frase muy importante. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos obedecer a los hombres. ¿Cuántas personas hoy día te obligan a no ir a misa? Venga, lo necesito a usted el domingo a las 10 de la mañana, porque tiene que trabajar y lo necesito todo el día. Y aquí dice la palabra, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero es la misa. La misa no puede faltar. Y si ese hombre te obliga a trabajar, mijo, entonces papito, le figuró a las 7 de la mañana. Le figuró ir a las 7 de la mañana a misa, pero usted no puede dejar ir a misa porque primero es la misa. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No, es que me requieren desde las 5 de la mañana. Papito, le figuró ir el sábado en las horas de la noche, que la Iglesia Católica asume el sábado en la noche como la misa del domingo, para esas personas que no pueden asistir el domingo. Entonces usted va a la misa por la noche, pero no se le olvide esa frase: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto usted no puede dejarlo de faltar. Ahora pregúnteme si yo sabía esto. ¡Ja! Yo cuántas veces nunca dejé de ir a misa, porque me interesaba más el partido de fútbol, porque me interesaba más irme de paseo, porque me interesaba más quedarme en la casa viendo televisión. ¿Cuántas veces no hice eso?
Yo, un pecador total. Hoy día ya no quiero faltar a misa los domingos. No quiero faltar a misa los domingos. Si voy a faltar por la noche que yo voy y tengo un evento por la noche, entonces voy a mediodía. Y si tengo problemas al mediodía, entonces me madrugo. Pero yo no puedo faltar a la misa del domingo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego agrega: el Dios de vuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. Esta frase, testigos somos nosotros y el Espíritu Santo de la resurrección de Jesucristo, es muy importante, muchachos. Esto no es un libro, aunque esto es un celular. La Biblia no es un libro de fábulas ni de cuentos de los hermanos Grimm, nada. La Biblia es un libro sagrado. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, es un libro sagrado. Y como es un libro sagrado, nos cuenta unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta: Pedro y sus discípulos son testigos de que de verdad Jesucristo resucitó. Nosotros, 2024, si será verdad que ese man resucitó. 2024 años, eso hace mucho tiempo. Si será verdad, eso me suena más como a un cuento de fábulas. Y resulta de que nosotros los católicos no nos dejamos guiar por cuentos de fábulas. Nosotros tenemos, al leer estas escrituras, darnos cuenta que hay unos hombres que fueron testigos de que eso pasó. Lo vieron, compartieron con él y él se les presentó. ¿Y se acuerdan cuando se les presentó? El primer día de la semana estaban encerrados por miedo a los judíos. Y se les presenta Jesucristo con las puertas cerradas y les dice: paz a vosotros. Y ellos asustaditos, porque decían: puede ser un fantasma. Y Jesucristo les dice: vengan, tóquenme, denme de comer pescado, para que ellos se dieran cuenta que realmente Él había resucitado. Y ellos son testigos de que eso realmente pasó. Y 8 días después volvió y se les presentó, y ya Tomás con ellos. Y Tomás decía: hasta que yo no toque sus manos y meta los dedos en las llagas y la mano en el costado, yo no les creo. Yo no creo que eso haya pasado. Eso fue seguramente que ustedes se lo soñaron o alucinaron. Y estando nuevamente en las puertas cerradas, aparece Jesús. Y ahí mismo se dirige a Tomás: Tomás, ven. Mete tu mano, mete tus dedos en mis llagas, tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí se arroja a los pies Tomás para decir: Señor mío y Dios mío. Y Jesús lanza esa frase que nunca se nos va a olvidar: porque has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que en el año 2024 simplemente vean, simplemente escuchen y crean. Van a creer por fe. Nosotros creemos por fe, porque aquí hay unos caballeros que dicen que ellos son testigos, y el Espíritu Santo, que eso es verdad. El Espíritu Santo de la Iglesia Católica, no la de los adventistas, ni de los testigos de Jehová, ni el Espíritu Santo de los protestantes. De ese Espíritu Santo no. El Espíritu que a ellos los guía es otra cosa muy diferente. No es el Espíritu Santo que aparece reflejado aquí, que Dios da a los que le obedecen. Esto también es muy importante. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ese a los que lo obedecen también es otra realidad. Es la misma realidad que les acabo de decir, pero con otras palabras. El Espíritu Santo le da el valor a usted de creer en Jesús porque usted le obedece. Por eso, un testigo de Jehová que no cree en la Eucaristía, que no cree en la confesión de los pecados a través de un sacerdote, ese Espíritu Santo no, Él le revela a ellos nada. Ellos se reniegan a creer en eso. Luego, ¿cuál Espíritu Santo lo va a guiar? Si el Espíritu Santo antes es el que manda a decir: ve y confiésate con un sacerdote, ve y participa de la Eucaristía.
Y lo mismo le sucede a todos los protestantes del mundo. Reniegan de que el sacerdote tenga poder en la tierra para perdonar pecados. Reniegan que en ese pan y en ese vino esté el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo entonces les va a revelar a ellos que es verdad. Ustedes tienen la razón. Ahí no está, los sacerdotes no tienen poder. En esa Eucaristía, en ese pan insípido, no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí no está. A ustedes les va a decir una tontada y a nosotros nos va a decir otra. Oigan a estos. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. Si Jesucristo en Juan 20, 21, 23 les dice a sus discípulos, vayan, y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos, el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros. Debemos ir donde el sacerdote. Jesucristo lo ordenó. Entonces, dígame, ¿dónde está el Espíritu Santo de esas iglesias protestantes? No existe, muchachos. Porque el Espíritu Santo no les va a revelar a ustedes una cosa y a nosotros nos va a revelar la verdad de Cristo. Eso es una cosa ilógica de los protestantes. Que Dios da a los que lo obedecen. Por eso ese obedecen es muy importante. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Y el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Eso es los primeros tiempos de la Biblia, los primeros días de los Hechos de los Apóstoles, como a ellos les tocó vivir una situación muy dura, no como la de hoy día. Mire que yo predico la palabra de Dios, hermoso, predico la palabra de Dios. No, nadie viene a matarme a cuchillo, no, nadie viene a juzgarme por predicar la palabra de Dios, nadie. Predico la palabra de Dios hermosamente, sin tener en este tiempo el miedo de que vengan otros a acuchillarme o a matarme porque predico la palabra de Dios. Hasta ahora no me ha pasado. Vamos a leer el Salmo. Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Y vamos a leer segunda de Corintios 4, del 7 al 15. Llevaos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús, y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Llevamos siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Qué significan estas palabras? Podía sacar un resumencito de todo, pero de repente no me alcanza el tiempo. ¿Qué significa esto?
¿Se acuerdan ustedes de esa frase que les dije ayer y se las dije antier? Que Pablo decía, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Es esto mismo, que debemos llevar como vasija de barro a Jesús crucificado en nosotros. Sin miedo a predicar la palabra de Dios. Porque si predicamos la palabra de Dios y obedecemos sus mandatos, Jesucristo dice que Él nos guardará para la vida eterna y nos llevará al Padre, al cielo. Es lo que hoy ese mensaje nos está diciendo con Pablo, que creyendo en Jesucristo y permaneciendo en Él, Jesús y nos presentará, a ver aquí, que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Y vamos a leer el Evangelio que nos va a dar una luz también de todo lo que hemos dicho. Mateo 20, 28. Mi cáliz lo beberéis. Este Evangelio sí que tiene un mensaje muy berraco, muy duro. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a empezar leyendo lo siguiente. Aquí dice que es Mateo 20, del 20 al 28. Cuando dice Mateo 20, del 20 al 28, quiere decir que antes del 20 al 28 existe un 19, existe un 18, existe un 17. Es muy importante tener en cuenta también esos detalles. ¿Por qué la madre de los hijos de Zebedeo le dio por ir a hacerle una petición a Jesús? ¿Por qué? Entonces resulta que antes de ese 20, 28 hay un 19. Y Jesús les estaba explicando a ellos que el Hijo del Hombre iba a entrar a Jerusalén y que Él iba a ser juzgado, condenado a muerte y que Él iba a subir al cielo. Pero al tercer día resucitaría y subiría al cielo. Y por ese hecho, dicen, por fin el Señor va a reinar. Y entonces ahí es cuando la madre de los hijos de Zebedeo se le ocurre una gran idea que a todas las madres y padres del mundo se les ocurriría para con sus hijos. Y va y le hace esa petición. Jesús, quiero hacerte una petición. Cuando vayas al reino de los cielos, ay, hombre, tenga en cuenta a mis hijitos, tenga en cuenta a mis dos hijos, me los puedes colaborar y me los sientas en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ese deseo es de todos nosotros. No hay una madre, buena madre, o un padre, buen padre, que no desee lo mejor para sus hijos. Como ir donde el alcalde, colabórenmele a mis hijos.
démele trabajito ahí en la administración, o ir a la gobernadora, colabóremele a mis 2 hijos, póngamelos a trabajar, ojalá al ladito suyo, uno a la derecha y otro a la izquierda, o ir donde el presidente, démele 2 carguitos a mis hijos. Todos tenemos esas intenciones, todos. Pero como la madre de los hijos de Zebedeo no entienden, como efectivamente no entendían tampoco sus discípulos, no entendían a qué se refería de que él iba a morir. Sus discípulos esperaban que él reinara como Mesías, destruyera a Roma y ellos empezaran a reinar en esa tierra. Ellos creían eso, que Jesús era el Mesías, que los iba a liberar del yugo de los romanos. Ellos creían eso. Por eso cuando Jesús habla de esas palabras, por eso le dije que era tan importante leer el antes de ese 20:28 para conocer el contexto. Por eso la madre se atrevió a decirle esto: Señor, colócamelos al ladito, uno a la derecha y otro a la izquierda de tu reino. Pero Jesús le responde algo muy sabio para ustedes y para mí: mujer, usted como que no sabe lo que está pidiendo. Usted no sabe lo que está pidiendo. Sus hijos serían capaces de beber el cáliz que yo he de beber. Y ahí mismo los hijos metidos: uy, sí, nosotros somos capaces de tomar vinito también, a nosotros nos gusta. Nosotros para tomar vino somos buenos. Y ellos piensan que se refiere al cáliz de vino. Y resulta que ese cáliz es que a Jesús le van a meter una paliza tan brava, lo van a escupir en la cara y lo van a juzgar, lo van a flagelar, lo van a crucificar y lo van a matar. Y ese es el cáliz que Jesús está refiriéndose ahí, pero ellos no saben. Ellos creen que es tomar vino cuando, vamos a hacer una fiesta porque ganó el alcalde, vamos a hacer una fiesta porque ganó la gobernadora y vamos a embriagarnos con vino y de toda la cosa. Ellos piensan que es eso. Y Jesús les dice: no, muchachos, pero ya que ustedes por su boca lo sentenciaron, el cáliz que yo he de beber, ustedes lo van a vivir. Por eso, ¿se acuerdan que ahorita les dije que Herodes mató a Santiago? Santiago era uno de los hijos de Zebedeo. Y pasado con cuchillo, ¡pa! Ese era uno de los hijos de Zebedeo. Fue matado porque Jesús lo predijo. Se los dijo a ellos: ustedes son capaces de vivir tomar ese cáliz. Bueno, ese cáliz se lo van a vivir. Y mire lo que le pasó a Santiago. Y por ahí tengo hasta el video que le pasó a cada uno de los discípulos. Unos fueron torturados, otros apedreados hasta la muerte, Pedro fue crucificado boca abajo, Pablo fue decapitado. Todos los discípulos de Cristo fueron torturados, todos. Y por eso este pasaje bíblico es tan importante, porque el mensaje que nos está dando acá es que hay un solo mensaje, que es que todo el que crea en Cristo le van a pasar cosas terribles, va a vivir una situación difícil, pero Jesucristo no nos va a dejar a un lado. En ese tiempo, todo el que se metiera con Cristo era torturado, eran quemados vivos. ¿Cuántos romanos no cogieron a esos pobres cristianos, los amarraron a unas pilastras y les prendieron fuego para que iluminaran la ciudad de noche? ¿Cuántos de esos cristianos fueron arrojados a los leones para matarlos allá en el Coliseo? Muchos. Y Jesucristo nos está hablando de eso, de las persecuciones que los cristianos van a sufrir en la vida por causa de Él, pero que quien persevere hasta el final tendrá la vida eterna. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Hasta ahí va bien la cosa, ¿cierto? Y luego viene la otra parte, y es que los otros 10 discípulos escucharon: oigan a estos ambiciosos, ¿cómo que está pidiendo
los mejores puestos para ellos si nosotros llevamos más tiempo con Él. Y se enojaron contra esos dos y contra la mamá de los hijos de Zebedeo. Oigan a estos tan ambiciosos. ¿Y nosotros qué pues? Que nos coma el tigre. Nosotros también queremos puesticos. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, les dijo, venga muchachos, les voy a decir algo. Los reyes de esta tierra los tiranizan al pueblo. Los reyes de esta tierra, los que tengan puesticos elegantes, los tiranizan a ustedes. El alcalde, un buen alcalde, quizás trata con cariño a algunos, pero no a todos. ¿Cuántos pobres van a la alcaldía a pedir una ayuda y no hay plata? Despachado. Los tiranizan a ustedes, no les importa el pueblo. Se creen los sumos, los máximos, los maximitos, porque son el alcalde, porque es la gobernadora, porque es el presidente, porque es el senador, porque yo soy el gerente de la empresa, y los tiranizan y tratan mal a sus discípulos y a su gente, a sus trabajadores. Esto se refiere a todos ellos. Ustedes no van a ser así, muchachos. No pidan puestos. Esto de la vida de Jesús es una cosa muy dura. El cáliz que yo he de beber lo van a beber todos ustedes. Por lo tanto, les voy a decir cómo deben comportarse. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor. El que se quiera ser el más importante, que se vuelva el esclavo. Así es como ustedes deben ser. Lo voy a decir más elegante como está escrito para que no digan que yo no lo dije. ¿Sabías que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Ah, bueno, sí lo dije igual. Igual que el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, no ha venido para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Lo entendieron, muchachos? La vida del cristiano no es suntuosa. Un sacerdote, voy a meterme con mis pobres sacerdotes hermosos, un sacerdote que siendo sacerdote comienza a vivir en suntuosidad, en el mejor carrazo que tengan, en vivir bien, cómodos y en comenzar a buscar paseos a la costa, paseos a San Andrés, yéndose para un lado y para el otro y escondiendo su clériman o algo así para irse quizás a fornicar y a hacer todas esas cosas. Jesús les manda a decir aquí que eso no es así. Ustedes ustedes se van a comportar humildes, papito, humildes ante la población, humildes ante la gente. Alguien viene a pedirles un favor, busque la manera de solucionar el problema de esa persona, humildes. Eso de que se van a montar en un carrazo y van a tener la casa cural bien bonita, bien elegante, con mejores, bueno, como a veces vemos en algunas parroquias que he ido, que la casa cural, qué belleza de casa cural. Oiga, recuerdo en Toro un detalle. La casa cural, qué suntuosidad, Dios mío bendito, cómo quedó de bonita esa casa cural, hermosa por dentro, impresionante. Y luego el mismo sacerdote se puso a hacerle la casa a un pobre y le levantó unas paredes en ladrillo, y le puso un techo, y no sé si hasta le repelló, no le repelló, pero una casita ahí de humildes, sencillita. Mientras que la casa cural, qué suntuosidad, Dios mío bendito. Y la casa del pobre, levantémosle unos ladrillos ahí, pongámosle y repellémosle y ya. Pero suntuosidad, por ningún lado. Eso lo desprecia Dios. Por eso llamaba atención a los sacerdotes, que no vivan con opulencia ante Dios. Y ante Dios no, ante el mundo. No vivan con opulencia ante el mundo, porque Dios conoce el corazón de todos ustedes. Y Dios les dará lo que ustedes se merecen. Por eso Santiago fue, vea,
acuchillado. Y por eso todos esos discípulos fueron muertos de una manera terrible, porque ellos aprendieron la lección de que para vivir para Cristo se debe vivir en humildad, como Cristo nos enseñó. Espero que hayan entendido todo esto tan bonito, muchachos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.